Descubre más de 30 ediciones impactantes en Instagram que te dejarán sin palabras. En la era de las aplicaciones de edición, algunas personas llevan la transformación de fotos a un extremo ridículo. Aquí te presento algunas de las ediciones más sorprendentes. Su reflejo dice la verdad. Una chica quería lucir un vestido en una imagen, pero su reflejo reveló una realidad diferente. ¿Por qué cambiar algo que ya se ve bien sin editar? ¿Por qué la ropa se ve tan bien en las modelos de Instagram? Las modelos a menudo sujetan la ropa con alfileres para que se vea perfecta. ¿Cómo se ve la ropa en la vida real comparada con las fotos editadas? Algo sucedió con la cancha de tenis. Una foto en una cancha de tenis con líneas torcidas que desafían la realidad. ¿Por qué editar de esta manera? Se dibujó un aro falso. ¿Quieres un piercing pero no estás seguro? Esta chica se dibujó uno con una aplicación. ¿Realmente necesitamos editar nuestra apariencia de esta manera? Su cara sirve para estudiar trigonometría. Una edición que afila la barbilla de una manera exagerada. La belleza no debería requerir transformaciones extremas. ¿Puede desviar la luz? Una foto que desafía las leyes de la física. ¿Realmente es necesario alterar la realidad de esta manera? Si te mueves muy rápido, el filtro de Snapchat deja de funcionar. Una transformación extrema con filtros que hacen que la persona sea irreconocible. ¿Es necesario editar tanto? ¿Qué le sucedió a esta gente? Una pareja que parece haberse disfrazado excesivamente. ¿Por qué editar hasta el punto de parecer irreales? Algunos se deben haber sorprendido para bien. Una chica que edita sus pechos olvida editar un lado en una publicación. ¿Por qué perseguir estándares inalcanzables? Fotos que posteas vos. Fotos en las que te etiquetan. El famoso niño del desafío del coronavirus revela su apariencia sin editar en televisión. ¿Cómo afectan las ediciones extremas a la percepción pública? Miren el reflejo en sus anteojos de sol. Un reflejo en gafas de sol que no coincide con el entorno. ¿Hasta qué punto es necesario editar para impresionar en las redes sociales? Una mano pequeña, una mano monstruosa. Una foto que edita un brazo para que parezca más grande. ¿Por qué comprometer la autenticidad por la apariencia? Los objetos en el espejo tienen más curvas de las que parecen tener. Edición que altera la forma del cuerpo en el reflejo. ¿Es realmente necesario editar tanto para sentirse hermosa? No puede ser la misma persona. Una comparación entre fotos de Instagram y televisión que revela una diferencia impactante. ¿Cómo afecta la edición a la percepción pública? Esos son los ojos más blancos. Una edición que blanquea los ojos de manera exagerada. ¿Cómo afecta esto a la percepción de la belleza real? La cámara agrega 5 kilos y el Photoshop quita 8. Una chica hermosa que elige publicar una foto extremadamente editada. ¿Cómo afecta esto a los estándares de belleza? Blanco y negro. Una imagen que distorsiona la realidad de manera desconcertante. ¿Cómo afectan estas ediciones a la percepción de la autenticidad? ¿A dónde van sus órganos? Una foto que desafía la anatomía natural. ¿Cuál es el límite cuando se trata de ediciones? Parece legítimo. Una imagen que parece alterar la realidad con un trasero extremadamente grande. ¿Por qué crear expectativas poco realistas? Alguien tomó la verdadera foto. La exposición de una foto editada frente a su versión real revela la verdad. ¿Cómo afecta esto a la autenticidad en las redes sociales? Usando la pantalla verde. Una imagen que utiliza efectos para crear una realidad falsa. ¿Cómo afecta esto a la percepción de la autenticidad? Se supone que son la misma persona. La confusión entre dos fotos que parecen representar a personas diferentes. ¿Cómo afecta la edición a la percepción de la identidad? A diferencia de Shakira, sus caderas mienten. Una imagen que distorsiona las proporciones corporales. ¿Cómo afecta esto a la percepción de la belleza real? Hacer Photoshop a la foto del archivo policial está de moda. Una foto de archivo policial editada para mejorar la apariencia. ¿Hasta qué punto se deben hacer ediciones? Lo que ella posteó versus lo que los fotógrafos postearon. La diferencia entre la versión editada en Instagram y la realidad.
¿Cómo afecta esto a la percepción pública? Editarse el cabello también está de moda. Una mujer criticada por editar su cabello en varias fotos. ¿Es necesario editar incluso detalles tan pequeños? Es el Ken en la vida real. Una imagen que parece más un muñeco de plástico que una persona real. ¿Cómo afecta esto a la percepción de la belleza auténtica? Remueve todos mis poros. Una imagen que elimina cualquier imperfección, incluso los poros. ¿Cómo afecta esto a la percepción de la belleza natural? Envejeció unos años en la foto de la derecha. Una comparación entre una foto editada para parecer más joven y la realidad. ¿Cómo afecta esto a la percepción de la edad? Algo está mal con el marco de la puerta. Una foto de Kylie Jenner que revela ediciones en el entorno. ¿Cómo afecta esto a la autenticidad en las redes sociales? Animaciones o gente real. Chicas que editan sus caras para parecer muñecas Barbie. ¿Cómo afecta esto a la percepción de la belleza auténtica? Cuando tus pies son más grandes que tu cadera. Una edición que distorsiona las proporciones naturales del cuerpo. ¿Cómo afecta esto a la percepción de la belleza real? La edición en su máxima expresión. Una imagen que exagera la edición en todos los aspectos. ¿Cómo afecta esto a la percepción de la belleza natural? Restauración de esta pintura reveló la verdad detrás de ella. Incluso en el siglo XV, la gente editaba sus imágenes. Un autorretrato de Isabella de Medici fue restaurado, revelando que alguien había pintado sobre el original para hacerlo más hermoso. ¿Cómo afecta esto a nuestra comprensión de la belleza a lo largo de la historia? Remove de axilas. Un desodorante que parece eliminar las axilas. Aunque las axilas no son la parte más glamorosa, ¿necesitamos llegar a tal extremo para cumplir con los estándares de belleza? Instagram versus realidad. Un hombre que utiliza filtros y ediciones en Instagram se ve completamente diferente en televisión. ¿Cómo afecta esto a la percepción pública? Algo está mal con esas escaleras. Escaleras estiradas y deformadas revelan ediciones en el cuerpo de la persona. ¿Cómo afecta esto a la autenticidad en las redes sociales? Etiquetas versus posteo personal en Instagram. Cuando alguien más publica una foto tuya, a menudo no puedes controlar la edición. Una chica tomó una foto etiquetada y la editó de manera significativa. ¿Hasta qué punto debemos editar nuestras imágenes en las redes sociales? Se ve más como una pintura que alguien real. Una imagen tan suavizada que parece generada por computadora en lugar de representar a una persona real. ¿Cómo afecta esto a la percepción de la autenticidad? La reina del catfish. Una mujer que transforma su apariencia por completo en sus fotos. ¿Cómo afecta esto a la percepción de la identidad en las redes sociales? Estos ejemplos ilustran cómo las ediciones extremas en Instagram pueden distorsionar la realidad y crear estándares poco realistas de belleza. En un mundo donde la autenticidad es valiosa, ¿hasta qué punto deberíamos llegar con las ediciones en nuestras fotos? Descubre los filtros más increíbles. ¿Ya estás usando alguno? Cuéntanos en los comentarios, deja tu like y suscríbete para más contenido asombroso. No te pierdas la magia de la edición. Una yapa, este soy yo con y sin el filtro. Ahora sí me despido. Gracias a todos por ver noticias y algo más mi canal.